Muy buenos días. Bueno, pues como todos los martes vamos a informar sobre la situación de la salud en el país y lo relacionado con la pandemia, que afortunadamente está a la baja, está cediendo, y esto pues es un motivo de satisfacción porque es un problema menos y todo lo que implica de sufrimiento. De todas formas, va a continuar el programa de vacunación que ha dado muy buenos resultados. Estamos a 2 años de la pandemia, pero lo que nos ayudó mucho es que al año ya se contaba con vacunas y eso hay que tenerlo muy presente, y por eso ahora vamos saliendo y son buenos los resultados. Vamos a que nos informe el doctor Jorge Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos ustedes. Continuamos el informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. En la primera imagen pueden ustedes ver que se han distribuido ya 657 millones de medicamentos y material de curación, y en la otra, en la siguiente, se muestra que entre el 28 de febrero y el 11 de marzo se distribuirán 81.617.099 piezas en las 31 entidades, derivadas de la extensión contractual de compras 2022, con lo que se garantizará el abasto del primer semestre. Como ustedes saben, la compra de Insabi y de Dunops garantizará un abasto mayor al 95% de las claves solicitadas para el primer semestre. En la siguiente, durante los 7 días se entregaron, los últimos 7 días se entregaron 8.660.898 piezas de medicamentos y de material de curación, estando en tránsito 11.079.531 piezas. En la siguiente, durante la semana del 20 al 26 de febrero se distribuyeron 318.550 piezas de equipo de protección de personal en 7 entidades. La distribución acumulada en el primer bimestre es de 3.187.536 piezas. En la siguiente, como ustedes saben, el INSABI, con la suma de 31 entidades federativas ya adheridas al plan de distribución de la última milla y con la ayuda de Sedena y Birmex, distribuyeron en lo que va de este año en 14 estados 13.486.357 piezas para abastecer 1.077 unidades de salud. Y en la última, les comunico que del 19 al 24 de febrero se prepararon 2.623 mezclas de medicamentos oncológicos para el cáncer y para los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología del Hospital Juárez de México y del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Ya se incluyó el Hospital General de México y el Hospital de Iztapalapa, está en proceso de adhesión a esta central de mezclas. Eso es cuanto. Con su permiso, presidente, muy buenos días, secretaria, maestro, estimado Ricardo, subsecretario. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de la epidemia y el avance del programa de vacunación. Y en la situación de la epidemia, estamos en la 5ª semana consecutiva de reducción de los casos, como lo hemos venido informando desde mitad de enero. Empezó a bajar la cantidad de casos diarios y en este momento solo 0.8% de los casos son los casos activos. Y lo mismo en los indicadores de hospitalización, vemos una reducción sostenida con un desfase de algunos pocos días, pero las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay ya menos hospitalizaciones que egresos. Solo 18% de las camas COVID de uso general están ocupadas y 12% de las camas con ventilador. La reducción absoluta comparada con el punto máximo de la epidemia en la mitad de la segunda curva es de 88%. Y finalmente, el tercer indicador muy relevante es la mortalidad. Esta mortalidad también va a la baja. Tenemos una reducción absoluta de 82% comparada con el punto máximo de la epidemia y hemos tenido ya la mitad de las entidades federativas del país que presentan días consecutivos, generalmente 2 o 3 días consecutivos, sin defunciones COVID en la mitad del país. Y esto lo vamos a estar monitoreando porque ya es un indicador francamente de salida de este ciclo epidémico y consideramos que es muy alentador. Por su parte, en niñas, niños
niños y adolescentes. Este monitoreo especial que hacemos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública al frente de la maestra Delfina Gómez Álvarez y su equipo nos ha mostrado muy reiteradamente que niñas, niños y adolescentes y los recintos escolares no han sido el elemento de mayor riesgo ni tampoco el mecanismo de mayor transmisión. Y la transmisión empezó en las vacaciones de invierno, pero posteriormente, desde el 15 de enero, empezó a reducirse el número de casos también en este grupo de edad, que han representado menos del 10% de los casos que ocurren. Y lo vemos también por los planteles. En los planteles se monitorea si existe alguna afectación en el curso de las clases presenciales. En este momento, solo 0.08% de los planteles tienen algún grado de afectación. A veces es un salón que se cierra temporalmente unos días para evitar la transmisión, a veces es el plantel completo, pero solo 0.08. En la vacunación seguimos avanzando en los distintos grupos de edad, de acuerdo siempre con el criterio de priorización anunciado desde el 8 de diciembre de 2020, cuando inició el esquema de vacunación con la presentación pública del Programa Nacional de Vacunación. El criterio es proteger prioritariamente a quienes tienen mayor riesgo y tener la continuidad para incluir a toda la población. Tenemos 182 millones de dosis que hemos utilizado en 85.2 millones de personas, 93% de ellas ya con el esquema completo, y habrán notado que esta cifra de porcentajes 93.7 va fluctuando en la medida en que seguimos incorporando algunos esquemas nuevos, por eso a veces aumenta el número de esquemas por completar. La cobertura general es de 90% en todo el país, con algunas variaciones en las entidades federativas, pero ya todas están por arriba del 70%, la gran mayoría por arriba del 80%. Y lo vemos en los distintos segmentos. En adultos es este 90%, esa es la cobertura total en población de 18 años y más, pero también incluimos niñas, niños y adolescentes desde los 14 años de edad y llevamos ya una cobertura del 53%. Además que desde los 12 años de edad para aquellas niñas, niños que tienen alguna enfermedad que aumenta su riesgo de padecer COVID grave. Aquí seguimos exhortando a padres y madres de familia de estas niñas y niños de 12 años que tienen o más, que tienen alguna enfermedad, para que los lleven a vacunarse. A pesar de que abrimos desde hace muchos meses este segmento de edad para vacunarse, no hemos tenido la afluencia que esperábamos. Habíamos calculado, recordarán, casi 3 millones de niñas y niños adolescentes que podrían necesitar vacuna por estar en esta condición de salud y no hemos tenido esa afluencia. Entonces seguimos invitando a que acudan con sus niñas y niños a vacunarse. Finalmente, en los refuerzos tenemos 70% de cobertura en personas de 60 años y más, 46% en personas de 40 años y más y 39% en personas de 30 a 39 años de edad. Como anunciamos la semana pasada, ya está abierto el registro y en algunas entidades federativas la vacunación desde los 18 años de edad, refuerzos desde los 18 años de edad. Finalmente, tenemos que ayer recibimos 14.038.500 dosis de vacuna AstraZeneca. Este es un envío a través del mecanismo COVAX. Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud, quien hizo el transporte en el último segmento, y estas vacunas serán utilizadas para continuar tanto los refuerzos como para aquellas personas que hayan quedado rezagadas. Con ello, la suma de dosis recibidas es de 216.498.235 y la vacuna que más se ha utilizado en el esquema es la vacuna AstraZeneca. En nuestro calendario tenemos ahí indicado la recepción de estas más de 14 millones de vacunas. Y un elemento especial o particular, queremos felicitar a la Ciudad de México, a su gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, a la doctora Olivia López Arellano, la Secretaría de Salud, porque es la primera entidad federativa que ya completa todo el esquema de vacunación, incluyendo todas las edades, todos los grupos de riesgo y tanto el esquema primario como el refuerzo. Tiene más de 100% de cobertura en la medida en que la Ciudad de México ayudó al Estado de México, a Morelos y a otros estados vecinos también a completar la vacunación, y ya solamente se espera el calendario para la segunda dosis de quienes están en necesidad de tenerla, pero ha sido sumamente exitoso el despliegue territorial y de colaboración intersectorial en la Ciudad de México. Gracias a la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros que integran el Gabinete de Medios de Comunicación y quienes nos ven a través de diversos medios. En lo que se refiere a regreso a clases, tenemos ahorita un total de 207,046 escuelas, que eso en lo personal me da mucho gusto porque día con día se van incrementando y sumando a este esfuerzo que estamos haciendo de este regreso a clases. Referente a alumnos, tenemos ya un total de 22,435,093 alumnos, y en docentes tenemos un total de 1,891,682. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo, a la colaboración y el trabajo en equipo que han hecho no solamente la comunidad escolar, que son los padres de familia, los maestros, los alumnos, a quienes les envío de verdad un agradecimiento y una felicitación, porque en las visitas que se han realizado hemos observado que esa participación que hay de los padres de familia en lo que es los filtros, el protocolo, así como de nuestros maestros y también de los pequeñitos que han sabido comportarse en el sentido de respetar esos protocolos, nos ha permitido que efectivamente las escuelas no contemplen algún riesgo para nuestra población. Y con ello, bueno, también seguimos trabajando en apoyo a quien lo necesite, ya sea a través de información que sea de tipo de carácter administrativo o bien incluso de carácter socioafectivo. Recordemos que tenemos diferentes formas de contacto, que están ahí nuestras diferentes líneas y nuestros diferentes teléfonos para ese apoyo que se requiera. Seguimos a sus órdenes y de verdad agradezco mucho a todos aquellos que han colaborado en este gran reto, y al mismo tiempo pues les envío una felicitación a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. Yo los veo muy contentos cada que voy, me emociona mucho y también me llena de mucha energía el ver cómo nuestros maestros reciben a esos pequeños con tanto amor y con tanta atención, y también a nuestros niños que preguntándoles dónde se sienten mejor, si en casa o en la escuela, de verdad que todos al unísono dicen en la escuela. Ya necesitaban regresar y eso de verdad nos debe de complacer mucho como sociedad, porque tenemos que cuidar y tenemos que preservar a ese gran tesoro que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, sobre los lamentables hechos del domingo en San José de Gracia, vamos a informar. Invitamos al subsecretario Ricardo Mejía para que se dé información, porque lo más importante es hablar con la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Y como hay mucha desinformación, porque el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos, la mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que estamos llevando a cabo, que es una transformación del país con el apoyo de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres. Y como siempre sucede cuando hay un movimiento de transformación, pues se agrupan, se articulan las fuerzas conservadoras. Por eso se habla de grupos reaccionarios que reaccionan. Y eso es lo que estamos ahora nosotros enfrentando en el país, a grupos reaccionarios que no quieren que se lleven a cabo los cambios porque simpatizaban con el antiguo régimen. Acuérdense que la palabra conservadurismo viene de conservar, de mantener el statu quo, que nada cambie. Y esto pues les convenía a una minoría, que eran los que se dedicaban a saquear, a robar al país, porque no se habla mucho de eso y por eso tengo que estar repitiendo y repitiendo, pero padecimos el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México durante el periodo neoliberal. En 36 años saquearon al país como nunca y quieren regresar por sus fueros. Ese es el fondo del problema, del asunto, pero vamos a seguir adelante, porque era muy injusto que una minoría dominara, se sintieran los dueños de México y la mayoría de los mexicanos marginados, ignorados, vilipendiados, además despreciados por el clasismo, por el racismo, por la discriminación. Entonces ya eso se terminó. Entonces cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón, sin ni caso. Entonces ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública. Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006, ni de otras cosas, pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él, de la derecha, yo digo, el conservadurismo, es la hipocresía. Entonces, por eso no hay más que informar. Y qué bien que existen las benditas redes sociales, aun cuando han querido controlarlas, manipularlas, ¿no?, con bots,
también con censura, pero ahora fluye más la información que antes. Antes imponían cercos y costaba trabajo que la verdad se abriera paso. Ahora no, ahora con las redes sociales se puede opinar y hay pluralidad y se garantiza el derecho a disentir y la gente también está más consciente, más politizada y todo esto ayuda mucho, ¿no? De todas formas, hay que estar dando a conocer cómo son las cosas, qué está pasando, no ocultar nada, actuar con transparencia y esto pues, ayuda mucho en la vida pública, ¿no? El que podamos estar informando. Por eso, sobre lo de San José de Gracia, se va a informar. Adelante, Ricardo. Bueno, pues muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Isela, desde el primer momento entablamos comunicación con el fiscal general de Michoacán, Adrián López, con el gobernador Ramírez Bedoya y con el secretario de Seguridad, general Ortega, así como con el Gabinete de Seguridad, para poder contribuir a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables del evento en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, cercano al estado vecino de Jalisco. Este evento quiero señalar primeramente que se tuvo conocimiento la Fiscalía del Estado, como lo hizo de conocimiento ayer a las 18 horas. Hubo previamente a esto la circulación de diferentes videos en redes sociales y como el propio fiscal lo señaló, no hubo un alertamiento ni de la presidencia municipal ni de la Fuerza Municipal de Seguridad Pública, que debió haber actuado como primer respondiente al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades. Fue que después del conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía, la Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron el mismo domingo 27 de febrero a la comunidad para constituirse y poder tener indicios, testimonios y empezar a desahogar las investigaciones. A partir de este trabajo vamos a reconstruir algunos eventos, siempre respetando la secrecía de las investigaciones, el debido proceso, datos sensibles y sobre todo que los trabajos de investigación puedan seguir. Pero esto es parte de la política de cero impunidad del presidente de la República y también del principio de transparencia en la información. Bueno, queremos referir que el móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. En ese sentido, comentar que ambos pertenecieron primero al grupo conocido como los Templarios y después al Cártel Jalisco Nueva Generación. El día de los hechos, aproximadamente a las 15:20 horas, se celebraba el funeral de la señora Elisa, madre de Alejandro N., quien había fallecido a consecuencia de una enfermedad que fue deteriorándose. Ahí hay dos testimonios que refieren que hubo detonaciones de armas de fuego, que hubo un enfrentamiento, así lo refieren, a balazos entre grupos criminales que salieron a resguardarse, esconderse y que no pueden decir exactamente cuántas personas hubo fallecidas, pero sí refieren estos testimonios que después de la refriega pudieron ver que llegaron unas camionetas con máquinas para lavar los sucesos. Este es el lugar donde se celebró el velorio y aquí algunas coronas con motivo del sepelio, donde pues el mismo Alejandro N. se autodefine como El Pelón. Siguiente. Aquí es importante ver cómo empezó esta serie de conflictos entre dos familias, la de Alejandro N. y la de Abel N., que originalmente pertenecían al mismo grupo criminal, Templarios, luego al Cártel Jalisco, pero después empezaron una serie de conflictos entre ambos. Alejandro N. empieza a los 18 años, primero como Z, después como familia michoacana y Templarios, se cambia después, ya para la década de los 10, se cambia al Cártel Jalisco Nueva Generación y opera como jefe de plaza desde Tizapán el Alto hasta Mazamitla en Jalisco. Conoce a Abel N., quien se incorpora y es reclutado por
por él para pertenecer a su organización criminal. Alejandro N. es detenido por la policía de Mazamitla, recluido en el Cerezo de Jalisco por delitos contra la salud y es finalmente recluido y sujeto a un proceso de carácter penal. En ese momento, Abel N. empieza a tomar el control de la plaza, como se conoce en el argot delincuencial, de San José de Gracia, y empieza a haber diferencias entre ellos y se le pide a Alejandro que ya no asista a San José de Gracia. Aquí es importante señalar que Alejandro N. vincula con posterioridad sus actividades ilícitas a los estados de Jalisco y de Colima, aunque él seguía teniendo su familia en San José de Gracia. En 2018, el hermano del pelón de nombre Ricardo es objeto de una riña en una cantina de San José de Gracia y es privado de la libertad por órdenes de Abel N. cuando el sujeto conocido como pelón estaba recluido. Y a él le atribuyen la desaparición de Ricardo, hermano de Alejandro, y que según testimonios fue privado de la vida. La siguiente lámina, por favor. En diciembre de 2021, ya consolidado nuevamente Alejandro N. como jefe de plaza en otra entidad, no en Michoacán, no en San José de Gracia, pero finalmente como parte del grupo del Cártel Jalisco, cobra venganza contra Abel y asesina a su hermano José N. Esto en diciembre de 2021. Esto genera que Abel N. le haga llegar que lo va a asesinar y que por ningún motivo se presente en San José de Gracia. Esto es importante porque, no obstante esta advertencia, y señalar que cada vez que Abel N., que es vecino de San José de Gracia, se encontraba con algún pariente de Alejandro N., le decía que iba a matar a este sujeto conocido como el pelón. Finalmente, el día del velorio, Alejandro N. llega al funeral con aproximadamente 15 sicarios o gente que lo resguarda, que no se puede acreditar que sean originarios de esa región. Llegan al velorio y la misma familia le cuestiona la llegada porque sabían las amenazas que tenía, y no obstante esto, refiere a Alejandro que ya tenía permiso, entre comillas, para poder presentarse al velorio. No obstante esto, a los pocos minutos llegan varias camionetas con sicarios, al frente Abel N., alias el Viejón, y someten a los acompañantes de Alejandro N., alias el Pelón, los desarman y los colocan, como aparece en algunos videos, afuera de una casa en un portón. Siguiente. Aquí se logra observar que son parte de los videos que se circularon en redes, que otros que hemos tenido acceso, donde esta es la carpa, aquí se aprecia en esta lámina, hay una carpa al fondo que es donde está el funeral. Estas son las camionetas que traía Alejandro N., alias el Pelón, y el grupo de sicarios que pertenece a Abel N., alias el Viejón, los desarma y los coloca en este lugar que aquí aparece. Siguen revisando los vehículos para ver si no tenían armas y los repliegan afuera de este domicilio, enfrente de un portón. Siguiente. Aquí es importante porque según declaración ministerial, que vamos a preservar todos los datos, pero se señala que Alejandro N., alias el Pelón, que es el sujeto que aparece aquí en el número 7, estaba haciendo llamadas, según se comenta, llamadas para decir que el grupo de Abel N. se retirara del lugar. No obstante ello, no hay respuesta y Alejandro N. se acerca a donde está el otro grupo, pidiéndoles que no accionen contra terceros y tratando de disuadir la comisión de algún ilícito. Sin embargo, según refieren testigos, es el propio Abel N. quien dispara contra Alejandro N., privándolo de la vida. Y en ese momento, al haber los disparos, se origina una refriega donde previsiblemente hay otras personas privadas de la vida y que es el video que aparece en algunas redes sociales. Siguiente. Este es el lugar donde estaban colocadas las personas. Si ustedes pueden ver aquí, según lo que se pudo percatar en campo, estos son los indicios ahí de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber el fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este ilícito. Siguiente. Después de este evento, aquí yace el cuerpo de Alejandro N. Aquí se acerca uno de los elementos de Abel, el Viejón, a donde está el cuerpo. Siguiente. Y estos son indicios que se pudieron recopilar por parte de la Fiscalía. Evidentemente, esto está bajo la cadena de custodia de la Fiscalía de Michoacán. Sin embargo, por transparencia se puede ver. Aquí fue donde fueron los impactos. Ahora bien, siguiente. Aquí hay algunos restos de maculaciones hemáticas que no obstante que trataron de borrar ahí con aparatos, con agua para tratar de borrar evidencias, quedaron todavía algunos vestigios. Siguiente. Bueno, creo que sería todo. Sí queremos señalar aquí como algo muy importante que no hubo un alertamiento de la autoridad municipal.
partir de la noticia criminal, la Fiscalía Local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. También es importante señalar que llama la atención y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar de los hechos también con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va a investigar al respecto. También llama la atención que este sujeto Abel, que ya está imputado como probable autor material e intelectual de los hechos, pues hayan inmediatamente tratado de recoger los cuerpos. No se tiene una certeza ni un número. Decirles que ya empezaron a llegar algunas denuncias anónimas de posibles lugares donde pudieron haber depositado los cuerpos. Queremos señalar, y esto lo subrayamos, que no hay ninguna denuncia al momento de vecinos de la comunidad de San José de Gracia que estén denunciando alguna desaparición de algún vecino de esa comunidad. Todo lo que se ha venido a recabar es que Alejandro N. llega acompañado de personas que son previsiblemente quienes, algunos de ellos pudieron haber sido privados de la vida, pero que no eran originarios del lugar y que lo estaban escoltando. Entonces, hasta ahorita son los hechos. Ya la Fiscalía Local también ha estado señalando. Nosotros, por instrucción directa del presidente, vamos a seguir trabajando en esta fuerza de tarea que está pendiente con la Fiscalía de Michoacán, con las autoridades locales, para el pleno y total esclarecimiento de los hechos y para que no haya impunidad. ¿Sería cuánto? Adelante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a ver si alcanza. Señor presidente, Carlos mandaba noticias, pues volver a preguntarle al subsecretario Ricardo Mejía el tema de la ejecución de 17, bueno, ayer le preguntábamos también al gobernador Bedoya en la Cámara de Diputados justamente de este tema. Ahorita acaba de mencionar el de que no se confirma totalmente la ejecución, según entendimos, subsecretario, del de 17. Por favor, si es tan amable. No podemos confirmar ningún número porque no hay cuerpos. Comentábamos que ya hay una denuncia anónima donde posiblemente pudieron haber llevado los cuerpos. Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo que es el que todo el mundo atribuye a Alejandro N., alias el Pelón, que es el que ya mostramos hace unos momentos, y presumiblemente algunos de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida, pero no tenemos ahorita la evidencia, se está investigando y por lo pronto no podríamos tampoco decir una cifra. Lo que sí podemos advertir de los indicios es que efectivamente hubo lesiones, hubo gente que fue afectada, hay huellas hemáticas, hay balas percutidas que fueron utilizadas de diferente calibre y con todo eso se va a seguir investigando, pero nos parece que esa afirmación temprana que circuló profusamente en redes y que algunos retomaron no tiene ningún soporte hasta el momento. Y la hora, nos decía el gobernador que fue alrededor de las 3 de la tarde del domingo. Según los testimonios, Alejandro N. llega alrededor de las 15:30 horas al sepelio de su madre y dicen que a escasos 5 minutos de su llegada se presenta este grupo y entre las, 15:35 y poco antes de las 4 de la tarde fueron los diferentes eventos. Gracias. Sí me gustaría, cambiando de tema, aprovechando que está aquí el subsecretario Hugo López-Gatell, la semana pasada, después de la conferencia de medios, nos daba una plática pues bastante completa del tema de COVID y del desarrollo. Sí quisiera ver si nos puede ser tan amable de mencionarnos el tema de la vacuna patria, que creo que es muy importante. Nos comentaba que podría ser la primera vacuna inhalada, o no sé si le llame oftálmica, del mundo, que es algo muy importante, y el tema de levantar las restricciones sanitarias. Ya hay países que ya tienen completamente sin restricciones sanitarias por el tema de COVID. Si no mal recuerdo está Inglaterra, también si no mal recuerdo, usted es el experto, está Alemania, pero ¿qué nos puede comentar de cuál no es la fecha probable en la cual se pudiesen levantar las restricciones en nuestro país? Y el tema de la vacuna patria, que considero, desde mi muy buen punto de vista, doctor, es muy importante. Con mucho gusto, Carlos. Sí, lo que comentábamos la semana pasada, un poco aquí en la conversación, sobre estos dos elementos. El primero sobre la vacuna patria. La vacuna patria es un proyecto mexicano, es un proyecto impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Como siempre, agradecemos con enorme aprecio y cariño a la doctora María Elena Álvarez Builla, la titular de CONACYT, porque una vez más, como lo hizo también en el caso de los ventiladores de fabricación
mexicana mostró su enorme talento para articular a la comunidad científica y tecnológica de México con las entidades privadas que de buena fe y sin mayor ánimo de lucro están interesadas en hacer un servicio a la patria. Ahí también parte el nombre de esta vacuna. Y este proyecto, como se ha comentado varias veces, como lo ha expuesto la propia doctora Álvarez Builla, se logró la confluencia de una empresa mexicana que tiene mucha experiencia en la fabricación de vacunas y con una plataforma tecnológica que había sido liberada o dispuesta para el resto del mundo a partir de investigaciones en varios lugares, en particular en un centro de investigación en Nueva York. Y aprovechando ese conocimiento, se empezó el proceso. Durante 2020 se empezaron a hacer se tomaron las decisiones sobre el potencial uso. En su momento el presidente instruyó que hubiera un acuerdo muy claro, muy transparente de colaboración que permitiera al gobierno mexicano invertir en este proyecto y que este fuera usado para el bien público. Y así se estableció. Durante 2021 se fueron articulando los elementos para hacer el ensayo clínico fase 1. Como hemos comentado en otras ocasiones, los ensayos clínicos, los estudios que se hacen para el desarrollo de productos farmacéuticos y también vacunas requieren altos estándares de calidad, de ética en la conducción y se van haciendo por fases para no exponer a nadie a riesgos innecesarios. Las noticias en general del ensayo fase 1 fueron muy alentadoras. La vacuna Patria logra generar una muy poderosa respuesta inmune contra el virus SARS-CoV-2 y se convierte en un candidato a su investigación en las fases 2 y en su momento 3. En este momento está en curso el ensayo clínico fase 2. Hemos anunciado hace varias semanas que invitamos a la población a que sea parte de este proceso. Es un proceso muy cuidado y todo lo que tienen que hacer es aceptar, participar. Recibirían o bien la vacuna Patria o bien la vacuna que se esté usando convencionalmente en los centros de vacunación. Y si las noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre de 2022 de este año se tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada. El uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias, entonces sería como un refuerzo universal independientemente del esquema de origen. Y ciertamente la vacuna Patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas, algunas tienen ya formulación por la nariz, ya no se necesitaría inyección, sino un spray, un aerosol nasal. Sobre el otro tema de las restricciones, ciertamente conforme la epidemia empieza a bajar en varios lugares del mundo, en varios países, particularmente en Europa Occidental, ya se empieza a hacer también en algunos estados en Estados Unidos, están considerando ya quitar las disposiciones generales que hacen obligatorio el confinamiento, el uso de cubrebocas y otras medidas, particularmente empezando con las personas vacunadas. Por eso es tan importante vacunarse, protege, reduce el riesgo de COVID grave, salva vidas, pero también ayuda a incorporarse a la vida convencional, a la vida normal, sin necesidad de todos estos cuidados. Termino diciendo, en México, recordar que siempre hemos dicho enfáticamente nuestro interés por las medidas de prevención ha sido a través del convencimiento, a través de la promoción de la salud. Por eso hemos tenido este esquema que ha instruido el presidente de absoluta transparencia para ir diciendo las cosas y que la gente las incorpore por voluntad, no por obligación, no por una sanción, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo. Nosotros seguimos convencidos que el convencer, el persuadir, el informar es lo que ayuda a que la gente adopte las medidas para su propio bien y de la comunidad sin necesidad de ser forzada. Y el pueblo de México ha demostrado una responsabilidad enorme. Arriba del 90% de la población mexicana utiliza las medidas y eso es digno de agradecer. Gracias al pueblo de México. ¿Estamos cerca de esto, doctor, de que se quiten las restricciones? Estamos en una reducción muy sostenida de la epidemia. Como comentamos, queremos llegar al punto mínimo. Llevamos estas 5 semanas. En este momento es prácticamente la intensidad epidémica mínima desde el inicio de la epidemia, pero todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera esa la situación, podríamos empezar a recomendar ya reducir la intensidad de algunas medidas. Gracias. Y rápidamente, aprovechando que está la Secretaria de Educación Pública, se comenta por parte de un diario capitalino que trae
trae el tema en boga, el tema de las escuelas de tiempo completo. Se menciona que ha desaparecido este esquema. Lo que sabemos como papás de familia, le pregunto a usted, usted tiene experiencia como maestra, es si es verdad esta situación, si fue así, por qué motivo. Y también me están comentando desde ya en Chiapas que hay un tema ahí de maestros interinos de CEP Chiapas que tienen más de un año con adeudos. No sé si conozca del tema maestro. Muchas gracias, señor presidente. Sí, gracias. Miren, respecto a lo que es de tiempo completo, efectivamente ahorita ese programa estaba dentro de la escuela es nuestra, haciendo una valoración sobre todo de tomar las necesidades que presentan las instituciones a través de las visitas que se han hecho. Realmente todavía faltan muchas escuelas para poder mejorar las instalaciones básicas, que es agua, que son cuestiones de aulas, que son sanitarios, que eso era algo que se pedía y se reclamaba, y era un reclamo justo de tenerlo bien en el momento de regreso a clases. Haciendo ese balance es algo que para nosotros es muy prioritario ahorita, el darle la atención a esas escuelas que todavía tienen esa necesidad, y por ello la escuela es nuestra ahorita se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigna para la escuela es nuestra sea ocupado para esa situación. Sin embargo, se está haciendo en atención a algo que siempre ha preocupado, se está haciendo un análisis de cómo podemos precisamente trabajar el aspecto que estaba dentro de la escuela es nuestra, que era lo de tiempo completo y alimentación. Sí sé que de momento puede causar alguna inquietud o por qué no alguna molestia, pero yo sí invitaría, de momento me sorprende mucho el que se comente es que no se ve el programa del beneficio de la escuela es nuestra. Yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve, que vayan a las comunidades más alejadas. A veces no se ve porque no está en la capital, porque no está en los lugares en donde generalmente nosotros estamos de manera más directa. Pero si vamos a las comunidades más alejadas de Puebla, de Sonora, de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, bueno, de toda la República, nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tienen nuestras instituciones respecto a lo que es la infraestructura. Y no se trata de trabajos mínimos, sino se trata de atender situaciones prioritarias. Y por otro lado, también otra situación que ha beneficiado, y que bueno, a lo mejor no debo de hablar más, pero que ha beneficiado, pues es el trabajo colaborativo de los padres de familia. Cuando nosotros vamos, cada que yo voy a una institución, de verdad tengo cientos de peticiones de mejoras de la escuela. Es por eso, esa es la principal razón. Sin embargo, bueno, en la medida de posible, vamos a dar la atención a esas prioridades que también son prioridades. La educación tiene muchas prioridades, tiene muchos retos, pero tenemos que ir atendiendo precisamente por prioridad las que son más importantes. Y segundo, a lo que se refiere a Chiapas, sí tenemos conocimiento. Precisamente vamos a hacer una visita. Ayer platicábamos respecto a una posible visita a Chiapas para atender de manera directa a los compañeros. Algunos vienen aquí a tratar temas relacionados con sus pagos, que es algo que también tenemos como prioridad. Se ha estado atendiendo a muchos estados que algo que nos se ha pedido es que no se deje sin recurso a los maestros en cuanto a su salario, y eso es una prioridad que se ha dado atención. Digo, ahorita por lo de la veda y todo no podemos hablar más, pero realmente son prioridades y estamos en esa atención. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios, subsecretarios. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, La Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Fuera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar sobre el paquete de nombramientos de embajadores y cónsul que envió la semana pasada al Senado. No se incluía la designación de la exgobernadora Pavlovich. Preguntarle si va a enviar otro paquete o qué nos puede comentar de eso sobre la designación de la exgobernadora. Bueno, ya firmé los nombramientos que están sujetos a la aprobación del Senado. Ya hay un número importante de nuevos embajadores que se están proponiendo. Ya se tiene el beneplácito de los gobiernos a donde van a ir a representar a México, pero todavía el Senado no atiende el asunto. El procedimiento es que los convocan, los entrevistan, hay reuniones con ellos y luego ya pasa al Pleno para que se apruebe o no, porque es el Poder Legislativo, en este caso el Senado de la República, el que decide. Entonces ya enviamos, ya está, que recuerdo, pues el de España, Quirino Ordaz, ya se envió también el de Nicaragua,
todavía falta porque no nos han dado el beneplácito, estamos esperando, pero el caso de Nicaragua sí, creo que Venezuela, España, pero hoy podemos informarles de cuáles son los que ya están. Y en el caso de la exgobernadora Pavlovich, ¿por qué no fue incluida para el consulado de Todavía Barcelona? no se ha presentado. Hay consulados que no requieren la aprobación del Senado, otros sí. Entonces no sé si sea el caso, pero lo voy a hacer y ya el Senado va a decidir en su momento si corresponde al Senado. ¿Va a enviar otra lista aparte de la que ya envió? Y ahí, Sí, es que son ahí se incluiría. varios que están pendientes. Se han enviado creo que 5 o 6. Hoy les informo sobre eso. Presidente, muchas gracias. En otra pregunta, sobre este conflicto armado de Rusia y Ucrania, si México analiza tomar acciones, si Rusia continúa la invasión en Ucrania, o sea, acciones más allá pues de esta de lo que se comentó ya parte del canciller Marcelo Ebrard de una condena enérgica, ¿no?, a la invasión, si hay algún otro tipo de acciones que piense tomar México. Ya nosotros nos hemos manifestado, estamos en contra de la invasión, ya lo hemos explicado. Nosotros hemos padecido de invasiones de Europa, de España, de Francia, desde luego de Estados Unidos. No podemos estar a favor de las invasiones, queremos que eso desaparezca. Además, es contrario al derecho internacional. No estamos de acuerdo que un país, una potencia, una hegemonía, un país hegemónico invada a otro. No estamos de acuerdo con eso. Además, en nuestra Constitución se establece el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias y desde luego de la ayuda humanitaria en caso de confrontación, de guerra. Eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Pero medidas como otros países que han tomado medidas es económicas, que eso no. Consideramos que eso nos corresponda y pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz. Gracias, presidente. Ya para finalizar, si tiene algún informe sobre cómo va la regularización de autos ilegales allá en la frontera, si se quedó en 2.500 el cobro o qué ha pasado en los estados. Bueno, que ya empezó a reactivarse porque estaba muy lento todo el proceso, muy burocratizado, que daban ganas de no regularizar el vehículo porque pedían muchos papeles, eran muchos trámites, pero además habían aumentado la cuota, le habían agregado lo de una especie de derecho aduanal que llegaba a ser hasta 10,000 pesos y habíamos acordado de que iban a ser 2.500 y la placa que se tiene que pagar en el estado, toda la placa pues creo que cuesta 1.500 pesos. Entonces en algunos casos ya estaban cobrando a 12, 13,000 pesos. Entonces eso ya se atendió. Fui a una gira al norte, por eso constantemente estoy saliendo, porque ahí es donde se da uno cuenta si funcionan las cosas, ¿no? Que no sea como en la época de la colonia, que las leyes se acataban, las órdenes se acataban, pero no se cumplían. Entonces tenemos que estar ahí. Una de las cosas en las que no nos equivocamos desde el principio es en ver al gobierno que recibimos como un elefante reumático, echado, mañoso, que había que ponerlo de pie y empezarlo a empujar. Estoy convencido de que fue certero el símil, porque hay que estar empujando al elefante entre todos para que camine. Ya empezó a caminar, pero todavía hay que seguirlo empujando. Esa es parte de mi trabajo, de mi labor. Y regresé de esa gira y me reuní con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad Pública, y ya se tomaron decisiones, ya se habló con los gobernadores y ya está avanzando. Si se vuelve a detener el proceso, vamos de nuevo, porque imagínense, se da a conocer algo, varios miembros del gobierno hablan de que se van a cobrar 2.500 pesos, de que se va a agilizar el trámite y sucede lo contrario, pero además hasta yo hablo de los 2.500 pesos. Si no hacemos valer nuestra palabra, pues quedamos como demagogos, como mentirosos, y eso no, de ninguna manera. Entonces, los compromisos se cumplen. Entonces ya va avanzando este tema.
Pues yo pienso que en un mes que se tengan ya más avances, ya se puede informar de cómo va en los estados. Sí. Pero estamos hablando con los gobernadores y están ayudando, porque también como quedamos los recursos se van a utilizar para mejorar calles y van a quedar en los municipios donde radiquen los dueños de los vehículos. Quedamos por acá. Ándale tú. Sí. Gracias, presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Rusa Sputnik. Teniendo en cuenta la postura de su gobierno en el tema de Ucrania, queremos saber si en México, como comentaban hace unos momentos, las actividades económicas en Ucrania se han visto afectadas. Sin embargo, habrá repercusiones a las empresas que han estado operando aquí en México, como la petrolera Lukoil y la aerolínea Aeroflot, ya que esta petrolera acaba de entrar aquí a México, bueno, tiene un poco de tiempo, y la aerolínea Aeroflot, que el día de ayer había comentado sobre los comentarios negativos que había recibido el secretario de Turismo, Miguel Torruco, por esta ola también que comentó ayer de desinformación, y además de que, hoy el embajador, hace unos momentos el embajador ruso en México se pronunció sobre esta ola de desinformación y si en México también censurarán a los canales rusos. ¿Cuál es su opinión sobre estas empresas? Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto. ¿Ha tenido, disculpe, un acercamiento con el presidente ruso Vladimir Putin? No, va a hacer nada? No, ni con el de Ucrania, y no nos metemos, y es muy claro, estamos en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos, nada de invasiones, y ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más. No podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior. Disculpe, así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, asimismo también se apoyará a los ciudadanos rusos que deseen... A todos. O sea, México es un país fraterno donde se atiende, se protege a perseguidos, a refugiados, y lo vamos a seguir haciendo. Pero en la cuestión económica, pues no podemos cerrar nuestro territorio a nadie. No estoy de acuerdo con el que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes sociales al presidente Trump, como también no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad. Algunas cuentas de usuarios en Twitter que se han estado catalogando como medios afiliados rusos. Sí, ojalá y Twitter aclarara este asunto, porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente. Entonces, no sé si sea cierto, pero sí desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura, pero no sé si sea cierto. Bueno, algunas de las cuentas de nosotros sí fueron usuarios de nosotros. Ojalá y Twitter aclare eso, porque no puede haber un doble discurso, una doble moral. No podemos estar hablando de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad de expresión. Que se acuerden del presidente Franklin Delano Roosevelt y de sus 4 libertades fundamentales. La primera, la libertad de palabra. La segunda, la libertad de creencias. La tercera, la libertad para vivir libres de temores. La cuarta, la libertad para vivir libres de miseria. Esos fundamentos fueron los que dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Libertad de palabra. Entonces, Twitter tiene que informar sobre esto, no a la censura, no
al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad. También, claro, pensamos, no sé si también esto genere que medios de comunicación en México también causen este tipo de censura, medios pagados. Aquí es distinto, aquí es otra cosa, porque la gente se manifiesta, se expresa abiertamente y lo va a seguir haciendo. Nosotros no vamos a censurar nunca a nadie. Es prohibido prohibir. Este es un país de libertades plenas y va a seguir siendo. Y mi segunda pregunta, señor presidente, estuvo una información de la exconductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo, que estaba, si hay alguna información, que estaban ya aquí en la Ciudad de México. Lo dijo en redes sociales su ex suegra, que lo comentó que estaban aquí porque habían estado escondidos en un yate. No sé si hay información sobre ese tema. No tengo información. Eso lo ve la Fiscalía. Ayer me preguntaron sobre el abogado Juan Collado. Collado, sí, y tuve que pedir información. Sí, además porque, bueno, lo comento porque como se acerca a su audiencia y además ella requiere que la audiencia sea vía Zoom, algo que parecido que hace este ex candidato que fue panista Ricardo Anaya, y que además pues parece también que hay alguna información sobre una fundación que tiene esta señora y si también será investigada. Bueno, no pues, tengo información, eso es lo que puedo comentarles y corresponde a la Fiscalía atender este asunto y le tenemos confianza, siempre lo digo, lo repito, al fiscal Alejandro Gertz-Manero, como le tenemos confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a otros ministros. Hace falta limpiar más. Ahora que fui a la gira en Sinaloa, en una comunidad, platicando con unas personas, me hablaban de los programas de bienestar y están contentos, están muy contentos. Pero me llamó mucho la atención porque usaron un término que yo dije, este término, esta palabra es para la mañanera. Va directo a la mañanera. Dice, licenciado, va muy bien todo va muy bien todo, dice. Pero todavía hay basurilla. O sea, todavía hay basurilla. O sea, hay que seguir limpiando. A ver, la compañera. Bueno, pues que es un asunto que tiene que ver con un banco o una casa de bolsa y se alega de que hubo un fraude porque se depositaba ese dinero en el extranjero, que ese es el motivo de la acusación. Tienen que dar pues garantía de que van a pagar porque Hacienda me informa de que están también de por medio cuentas de personas, de ciudadanos y que se tienen que proteger esos depósitos. O sea, es como cuando quiebra un banco o quiebra una casa de bolsa, no una caja de ahorro, que se quedan los clientes sin recursos. Entonces, eso se tiene que garantizar primero. Y luego, si hay un acto indebido en el que se haya afectado la hacienda pública, pues ahí tienen que devolver dinero. No hay más que devolver el dinero. Es que miren, es que es interesante el tema. Antes, pues no les hacían nada y aguantaban en la cárcel y salían de la cárcel y se quedaban con todo el dinero robado o les devolvían el dinero. Ustedes que son mironas y mirones profesionales pueden indagar, se los dejo de tarea. Vieron casos muy sonados, famosos, y de repente salen y les devuelven todo, por influyentismo. Por eso, cuando me piden opinión sobre este tema, pues la recomendación es, sin actuar al margen de la ley, lo primero que debe de buscarse es que se repare el daño, que devuelvan el dinero. Eso es lo más importante. Es que depende de los elementos que haya. No se puede acusar sin pruebas. Y en todos estos asuntos hay intereses políticos. Ayer lo mencionaba, Salinas de Gortari, Collado. Me consta, no hablo al tanteo, de que tienen relación. Puse el ejemplo de que cuando Salinas recomienda a Ahumada en Cuba, el abogado que defiende a Ahumada es este señor Collado. Y luego sale en 8 columnas y es un tema del Reforma.
Reforma. ¿Y qué es el Reforma? Además de boletín del conservadurismo y de un pasquín inmundo que se dedica a atacarnos sin fundamento, además de eso, pues es defensor del salinismo como política. Entonces hay que tener cuidado por nadie que cometa un delito. No hay impunidad. Lo dije cuando tomé posición. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad y es mi responsabilidad. Pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades. Porque yo estoy aquí para cumplir con una misión, para no fallarle al pueblo, para acabar con la corrupción, con el influyentismo, con el nepotismo, con todas esas lacras de la política. Entonces, no hay impunidad, cero corrupción. Por eso no pueden ni podrán los adversarios, porque son muy corruptos, no tienen autoridad moral y se han dedicado a robar, a saquear. A mí no me importa el dinero, nunca me ha importado el dinero. No traigo cartera, mi mujer es la que administra mi ingreso. No me interesa lo material, no me interesa. Nunca he tenido una cuenta de cheque, no sé llenar un cheque, no sé manejar una tarjeta de crédito, nada de eso. También siempre he sostenido que no todo el que tiene es malvado, que hay quienes con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logran un patrimonio y merecen respeto. Pero yo tengo como parte de mi formación el no encariñarme con el dinero y con lo material. Y cada vez que puedo, a quienes quiero mucho, a los más cercanos, a todos, les aconsejo de que no caigan en esa tentación de pensar que la felicidad es lo material, que la felicidad viene con el dinero. No, a veces eso produce una felicidad efímera, transitoria, para que se caiga en situaciones de infelicidad. Siempre digo que solo siendo buenos podemos ser felices y la felicidad no son los bienes materiales, no es el dinero, que trastorna, enloquece, produce avaricia, deshumaniza. Tampoco es la fama, ni los títulos, ni los nobiliarios, ni los académicos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Fíjense, estamos hablando de San José de Gracia ahora. ¿Qué pensará la gente? Es un pueblo de Michoacán, limítrofe con Jalisco. Bueno, en ese pueblo se escribió una de las más bellas novelas. Ahí podemos decir que es la cuna de la microhistoria. De ese pueblo era un gran historiador, don Luis González. Tiene un libro que lo recomiendo. Además lo van a gozar mucho. Es un libro que se ha traducido en varios idiomas. Se llama Pueblo en Vilo y es la historia del pueblo de San José de Gracia. No todo es esto que sucedió lamentablemente el domingo. Ese libro es de los mejores que se han escrito en el país y cuenta la historia del pueblo, hasta del personaje del pueblo, así como en mi pueblo había un personaje que le decíamos Vito Tallo. Así en todos los pueblos hay personajes y en San José de Gracia había un personaje que quería volar y se subió a la copa de un árbol y estaba todo el pueblo abajo viendo qué pasaba. Y no sé exactamente, ya no recuerdo porque lo leí hace mucho tiempo el libro, si se dio un guamazo o qué pasó con él, pero es un extraordinario libro, que eso también es importante, la lectura es muy importante, el buscar desconectarnos un poco de los aparatos. Pero bueno, esta es la respuesta. Tú. Presidente, buenos días, es un gusto estar aquí de nuevo con usted. Espero me recuerde, soy Jocelyn Gutiérrez, ahora corresponsal de la lista. Si me permite hacerle dos cuestionamientos, uno a usted y al otro al subsecretario López-Gatell, por favor. ¿Uno a quién? Al subsecretario y uno a usted, por favor. ¿A Hugo? Sí. Pues primero el de Hugo. Perfecto. A ver, ven. Un gusto, por favor. Buenos días. Al día de hoy, México registra más de 5 millones de casos acumulados de COVID-19 y más de 318,000 defunciones. De estos casos, algunos de los mexicanos que se recuperaron del virus presentaron síntomas post-COVID, de los cuales está la tos, fatiga, falta de aire, dolor torácico, taquicardia, dolor de cabeza y muscular. Su recuperación varía de un paciente a otro. Sin embargo, hay casos donde otros pacientes presentaron síntomas persistentes, como la pérdida de cabello, manchas en la piel, ansiedad, dolor dental, parosmia, infecciones urinarias, también interrupción a lo mejor en el periodo menstrual en el caso de las mujeres y también daño pulmonar. Por mencionarle, subsecretario, el IMSS informó en un comunicado de que hasta agosto de 2021 atendió a más de 178,000 derechohabientes con síntomas de post-COVID. Sin embargo, la realidad es que no hay una base de datos que nos diga de forma oficial cuál es la cifra de estos casos. De hecho, dando una
vuelta por la página de coronavirus.gov.mx, solo encontramos lo que son programas de terapia para rehabilitación respiratoria. Entonces, mi pregunta, subsecretario, ¿hasta cuándo la Secretaría de Salud va a llevar un seguimiento formal de estos casos? ¿Y hasta cuándo también va a hacer una publicación de programas para la atención de estos? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Estas manifestaciones, estos síntomas que usted comenta, efectivamente se han caracterizado como parte de un conjunto de alteraciones que pueden padecer personas que hemos tenido COVID y en algunos casos hemos estado hospitalizados. Las presentaciones o las combinaciones de estos síntomas son variables y en realidad no todas son atribuibles directamente al virus. Una parte importante, posiblemente mayoritaria, de estos síntomas se asocian con el periodo de recuperación de una enfermedad que ha causado hospitalización prolongada. Es decir, una persona que estuviera en terapia intensiva por cualquier otra causa, no cualquiera, pero digamos diversas otras causas, y que tuviera que estar postrada por tiempo largo con el uso de una sonda urinaria, con una traqueostomía, probablemente por un periodo de intubación prolongado, pasaría por síntomas semejantes. Tendría un periodo de pérdida del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, seguramente cambios en el peso corporal, atrofia, pérdida de la masa muscular, un periodo de reacondicionamiento de la fuerza física, sin duda importantes alteraciones en la salud mental, principalmente depresión, periodos de ansiedad, insomnio, alteraciones del ciclo sueño-vigilia. La pérdida del cabello es también una manifestación común en personas que han tenido enfermedades que causan hospitalizaciones prolongadas. ¿Por qué menciono esto? Porque la caracterización, la identificación de estos síntomas, en algunos momentos se le ha llamado el COVID prolongado, el COVID largo, y algunas personas piensan que se trata de una nueva enfermedad. En los medios, no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, esto a veces se ha presentado de una manera poco estudiada, poco informada, como si se tratara de una nueva enfermedad. Este fenómeno de los medios que a veces genera pseudo verdades no amparadas en información completa, luego repercute en que se empiezan a intentar tomar decisiones que no están cimentadas en la realidad. Por ahí había alguna propuesta de que se agregara a la lista de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en México el COVID prolongado. Desde el punto de vista médico carece de sentido porque no es una enfermedad específica que haya que vigilar como tal. Muchas enfermedades, insisto, pueden causar este conglomerado muy heterogéneo, muy variante de síntomas. Muchas infecciones por virus pueden causar, por ejemplo, fatiga, dolor muscular, dificultad para concentrarse, alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Una común en casi todas las latitudes del mundo, en las regiones tropicales y subtropicales, es el dengue. El dengue, una proporción muy significativa, arriba del 40% de las personas que padecen dengue, pueden presentar un periodo prolongado de síntomas, a pesar de que el dengue en su enorme mayoría no condiciona la necesidad de hospitalización. Entonces, en conclusión, la idea de que hay que tener una vigilancia o un censo o un registro específico de una condición de salud que es muy variante y es multicausal, realmente no tiene mucho fundamento técnico de utilidad en la salud pública. Ahora, eso no quiere decir, y lo aclaro anticipándome a cualquier mala interpretación, que las personas que tengan este tipo de situaciones quedan desatendidas. Todas las personas en México tienen derecho a la protección de la salud. Esto está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, en nuestra Ley General de Salud, y si algo caracteriza el empeño de este gobierno en el campo de la salud es todos los esfuerzos que estamos haciendo para que este derecho sea efectivo. Entonces, toda persona tiene la posibilidad de ser atendida si tiene uno o 2 o 30 de estos síntomas que acompañan al COVID prolongado. Y los institutos nacionales de salud nos han estado ayudando en conformar protocolos de atención clínica más o menos estandarizados de acuerdo a la situación para poder ser más eficientes en la atención de estas personas. En particular, agradezco al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, a su director actual, el doctor Kersenovich, y también al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a su director, el doctor Jorge Salas, que han estado impulsando grupos de trabajo de especialistas clínicos para establecer estos protocolos de atención. Entonces, la pregunta de ¿hasta cuándo? Más bien, ¿desde cuándo? Llevamos ya muchos meses con esto. Todavía teníamos las conferencias vespertinas cuando anunciamos
sigamos estos protocolos. Muchas gracias. Gracias. Presidente, bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México desde noviembre de 2020 investiga a todo un grupo de 12 personas, en su mayoría mujeres jóvenes, a las cuales se le denominó como un grupo anarquista feminista. En la carpeta de investigación que la lista tuvo acceso, la Fiscalía señala que dicho grupo incita a los actos vandálicos y a robo en tiendas departamentales en las manifestaciones. Se les acusa de robo, violencia y daño a la propiedad privada en las manifestaciones del 8 de marzo y el 8 de junio del 2020. Las implicadas han señalado que han sido citadas a comparecer un día antes de otras manifestaciones que vienen en puerta. Mi pregunta, ya comentándole esto, presidente, ¿cuál es el objetivo de estas investigaciones? ¿La criminalización de la protesta social es el camino para detenerlas, para frenarlas? Porque he de decir que México está viviendo un contexto donde tenemos altos niveles de violencia contra la mujer, como feminicidios o como violaciones. E incluso la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció recientemente de que ha habido un aumento en los feminicidios en la capital del país. Gracias. Bueno, aclarar de que no hay persecución para nadie, y mucho menos para mujeres, que el gobierno que represento ni lo ha pensado, nunca hemos hablado del tema, nunca. El que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas, falso, completamente falso. No es esa nuestra estructura mental. No somos nosotros represores, nosotros no somos autoritarios. Por eso hablamos de que no nos confundan. Nosotros venimos de una lucha de abajo, una lucha para hacer realidad la justicia. Y lo hacemos con autenticidad, no somos hipócritas. Entonces, no hay nada, absolutamente. Y si tienen una prueba, yo te invito a que vengas aquí y la presentes. De hecho, la única prueba que tiene la Fiscalía en este caso son fotografías que tomaron durante estas manifestaciones donde las implicadas simplemente están caminando alrededor de otros colectivos y afuera de otros comercios. Sí. Entonces, en términos legales, no, y por falta de prueba, no debería de haber esa persecución contra ellas. Puede ser la Fiscalía y habría que demostrar, pero nosotros no tomamos fotos, ya no está el CISEN, ya no se espía a nadie, no se persigue a nadie, no se escuchan conversaciones telefónicas, ya no existe el Estado Mayor Presidencial, ya esto ya cambió. Ese es el coraje que tienen contra nosotros y por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir son iguales. No somos iguales y garantizamos el derecho de manifestación, a la libre manifestación, porque nosotros padecimos de represión desde hace muchísimos años. Nos ficharon y tuvimos que optar durante años, que además eso es lo más eficaz. Tan es eficaz que por eso triunfamos. Optamos por la no violencia, por la protesta pacífica, la desobediencia civil pacífica. En vez de tomar palacios cuando nos hacían fraudes, donde se podía exponer a la gente a la violencia, a la confrontación, decidíamos caminar, éxodo por la democracia y siempre sacándole la vuelta a la confrontación y a la violencia. Nos robaron la presidencia de la República, no fue poca cosa, y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo, San José de Gracia, ¿de dónde surgieron estos grupos? De el gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra, que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia. ¿De dónde surgió? ¿Cómo se llama esta organización de Jalisco? Cartel Jalisco Nueva Generación. Cartel Jalisco Nueva Generación. Pues entonces, todos ellos, que por cierto, deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco. Pues surge esto que estamos padeciendo de ese tiempo. Sobre el tema, presidente, ya que lo mencionó, entonces usted va a seguir lo que resta de su mandato, la política de abrazos no balazos. Sí, estoy convencido de eso. Lo que pasa es que lleva tiempo, esto ya estaba, pero lo que estamos buscando es que los jóvenes ya no sean enganchados, quitarles a los delincuentes ya definidos, quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio. Eso no lo hacían antes. Lo único que llegaron a hacer fue llamarles a los jóvenes ninis de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudian ni trabajan, pero no se atendía a los jóvenes. Entonces ahora estamos atendiendo las causas de la violencia. Eso lleva tiempo, son procesos.
lejos. Imagínense cuántos años de abandono, cuántos años de querer resolver el problema solo con medidas coercitivas. ¿Se acuerdan cómo decían? No me va a temblar la mano, la ley es la ley. Se ponían ahí, ¿sí? Y lo llevaban a la práctica. Querían resolver los problemas con masacres, pero no de este tipo que también las había, de enfrentamientos de grupos, no, del Estado contra la delincuencia. En los enfrentamientos, siempre lo he dicho, la orden era rematar a los heridos. Masacres. Me tocó, acabo de estar en Nayarit y lo recordaba, me tocó ver en la noche cómo ametrallaban desde un helicóptero a un grupo. Y jóvenes, muchos, hubo hasta una polémica en ese momento. Entonces, eso no. Ahora, ¿qué recomiendo? Respetuosamente. Y no significa de que esté yo limitando el derecho de manifestación. Solo recomiendo que las manifestaciones se hagan de manera pacífica. No solo porque la violencia no conduce a nada bueno, sino porque no es eficaz políticamente. O sea, si se convoca a una causa justa y se garantiza de que va a llevarse a cabo una manifestación pacífica, acuden muchos. Cuando la gente advierte que puede haber violencia, no participa. Entonces, políticamente eso no es eficaz. Por eso cuando nosotros comenzamos y nos amenazaban, ¿ustedes creen que yo salía a decir, me amenazaron? No, me aguantaba. Porque si decía, me amenazaron, pues ¿quién me iba a acompañar? Por sentido común, la gente piensa, si amenazan, si se atreven a amenazar al dirigente, ¿qué no van a hacer conmigo? No, aguantar. ¿Y por qué hacían las amenazas? Bueno, pues para que no participáramos. Entonces, sí, el movimiento pacífico y respeto total, completo, absoluto a las mujeres, a todos y a las mujeres. Libertad de manifestación. Y no hay persecución. Eso ya es de otros tiempos. Gracias, presidente. Sí. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún. Es ahora am.com en Querétaro y La Voz del Conocimiento en frecuenciacat.com. Señor presidente, derivado de las obras del Tren Maya, el flujo se ha vuelto muy denso en la carretera de las más caras del país, que es la de Cancún a Mérida, porque incluso hay una caseta que vale 363 pesos. La gente en la península considera que es un costo exagerado. Una alternativa es la carretera libre, pero también por las obras del Tren Maya también se ha vuelto un poco peligrosa. Señor presidente, ¿hay posibilidades de reducir esos costos que a la población le parecen fuera de contexto a la economía que viven actualmente las familias mexicanas? Pues sí, se puede hacer la petición a la concesionaria para ver si se reduce el costo. Lo vamos a tratar. Es la empresa ICA que tiene la concesión de la carretera y al mismo tiempo tiene el contrato para la construcción del tren. Entonces, ¿qué está pasando ahí? De que se está haciendo de nuevo la autopista y al mismo tiempo el tren. Van juntos, bueno, separados nada más por unos árboles. Entonces ahora hay dos carriles, no en todos lados, pero sí se está interrumpiendo la carretera y a lo mejor pues podrían considerarlo del pago. Hay algo que deben de saber todos, ¿no? De que no hemos autorizado aumentos en el pago de peaje. O sea que ya habían dado la orden, porque los solicitaban los concesionarios, y dijimos que hasta que pase la pandemia vamos a ver lo de los aumentos en los pagos de carreteras. Y precisamente llegando a Cancún por la autopista, hay decenas de espectaculares con la figura de usted promoviendo la consulta popular del próximo 10 de abril, lo cual ha levantado quejas, sobre todo los partidos políticos como el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero también la ciudadanía ha estado un poco inconforme con esa exposición tan alta, ¿no? Obviamente sabemos que la nula publicidad del INE ha imperado también en esa parte. Señor presidente, pues, ¿qué nos puede comentar? ¿Es del INE? No, es de... Normal. De grupos persona. políticos, ajá, exactamente, con su figura y unos espectaculares. Sí. A ver qué nos puede comentar al respecto de eso. Pues que lo vea el INE, pero si los ciudadanos quieren participar y quieren que se sepa, pues yo creo que sí tienen derecho de difundir de que va a haber este evento.
Ya no puedo decir qué cosa va a haber porque no me vayan a cepillar. Señor presidente, y en una petición ciudadana, la orquesta de Cara de Morelos, durante la gestión del exgobernador Marco Antonio Adame, los despidieron injustificadamente. Un juzgado colegiado dio el fallo a favor de los trabajadores, por lo cual ahora el gobierno de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, debe pagar. El juez instó a la institución bancaria para congelar una cuenta del gobierno de Morelos para tener los recursos suficientes para hacer este pago de los músicos despedidos. Ojalá pero el gobierno de Morelos se niega a hacer ese pago cuando parece que ahí está mal informado el gobernador de Morelos, porque un desacato a una resolución judicial pues puede derivar en separarlos de su cargo, ¿no? Entonces, invitar a ver si usted puede invitar al gobernador, que digo, ya es una cosa juzgada, porque ya nada más, incluso ya han ido 5 veces a cobrar con el actuario y se niegan a pesar de que ya se perdió todo. O sea, ya es cuestión de tiempo, ¿no? Pero no quisiéramos que si llegara algo más grave en contra del gobernador de Morelos. Bueno, si te parece, nosotros ayudamos para que si ya es un asunto juzgado, pues que se pague. Pero vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos. ¿Le puedo mandar la última diligencia a Jesús Ramírez para que vea cómo está? Jesús. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. La compañera ya se fue, ya, después. Presidente, Adriana Estela Flores de IME Noticias, preguntarle en primer lugar sobre esta visita de Lula da Silva aquí a México, si tiene planeado reunirse con él, qué temas abordaría con él, y preguntarle sobre una impresión que dio José Luis Rodríguez Zapatero en la pasada reunión del Grupo de Puebla, donde afirmaba que los gobiernos, tanto el de usted aquí en México como un eventual gobierno de Lula en Brasil, próximamente ya que vienen elecciones, con estos dos gobiernos se cambiaría el panorama de Latinoamérica. Bueno, pues nos da mucho gusto que esté de visita el expresidente de Brasil, Lula da Silva, que está en México, llegó ayer, tiene actividades en el país, según me han informado, y nos vamos a reunir mañana, vamos a desayunar aquí en Palacio, pero va a estar varios días. No, es un desayuno que vamos a tener y nos da mucho gusto que nos visite. Somos muy respetuosos de los países, hemos mantenido buena relación con el gobierno de Brasil, no hemos tenido ninguna diferencia con el presidente Bolsonaro, ha habido una relación de respeto y queremos mantener esa buena relación y al mismo tiempo pues recibir a Lula, que es un dirigente reconocido, muy importante en Brasil, en América Latina y diría en el mundo, y además recibirlo con respeto, con admiración, porque él fue víctima de un acto autoritario, represivo. A él le fabricaron delitos y lo tuvieron injustamente en la cárcel. Entonces, nosotros tenemos pues simpatías con Lula y sobre todo con lo que representa el que no se persiga a dirigentes sociales, dirigentes políticos que luchan en favor del pueblo y que tienen que enfrentar a veces a grupos conservadores, a oligarquías. Entonces, es bienvenido Lula. ¿Los temas con el que va a abordar? No hay una agenda formal, porque no es una relación de gobierno a gobierno. Por eso hablo del respeto al gobierno del señor Bolsonaro. Esta es una reunión, vamos a decir, de amigos y de quienes estamos buscando que las cosas cambien, ¿no? En América Latina y en toda nuestra América y en el mundo. Entonces va a venir a desayunar. Pues a lo mejor a la hora del desayuno no, pero la comida que se parece mucho a la nuestra de Brasil es la feijoada, que es frijol negro con carne de cerdo. Tiene su historia la feijoada brasileña. Se dice que cuando la esclavitud, los hacendados mataban un puerco, un cerdo, y ellos se quedaban con la pulpa y tiraban la cabeza, el hocico, las partes que consideraban no exquisitas. Entonces los esclavos recogían la cabeza, el hocico, los cachetes y con frijol se revolvía. Y así surgió la feijoada, que es suculenta.
Nomás que eso es para el mediodía porque es fuerte. Es como el frijol con puerco nuestro, de Yucatán y de Tabasco, las partes. Como el frijol con puerco. Y hay que tomarlo, hay que comer, para bajarlo al mediodía. Es fuerte. Con capirina se llama, ¿no? Caipiriña, sí. Es aguardiente. Aguardiente, para que baje. Pero eso no. Pero sí, ahora que están de moda los tamales. ¿Se imaginan cuántas variedades de tamales hay en México? Muchísimas, muchísimas. Y en todos lados muy ricas. Y es como el pan en todos los pueblos. Distintos tipos de pan. El queso, los dulces. Qué cosa tan sabrosa. Y una segunda... importante en nuestro país. Qué grande es México. Cuánta grandeza cultural. Porque todo esto tiene que ver con la civilización, con otras culturas. Para mañana. Presidente, y una segunda pregunta. Tú abres mañana. Y una segunda pregunta, presidente. Jesús. Es que, ¿sí? ¿Mande? Sí. ¿Sobre qué, presidente? Hoy, a las 9, ya me voy. Me está esperando. Gracias. Varios temas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo saben ustedes,